Lucas 24 y Hebreos capítulo 5. Aleluya. Lucas 24. Si ya lo encontró, dice amén. Leemos el versículo 25 y el versículo 26. La semana pasada lo leímos también. Dice así la palabra de Dios. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Me gustaría que lo leyésemos una vez más todos juntos en voz alta. Dice, son palabras de Jesús. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahora en el libro de Hebreos capítulo 5, el versículo 11, dice así la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Diga conmigo, tardos para oír. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos dan de estar en tu casa una vez más, adorándote en compañía de los hermanos y dándote a ti gloria y honor, porque solo tú la mereces. En este momento, Señor, que vamos a tu palabra, oramos que sea tu Espíritu Santo quien abra nuestro entendimiento. Sabemos que estas verdades no pueden ser asimiladas ni entendidas con nuestra mente natural. Requerimos tu ayuda. Requerimos la iluminación del Espíritu Santo para poder entender con nuestro corazón estas cosas, de modo que podamos oír tu voz y salir de aquí edificados. Ayúdame a poder ser portador de esta palabra, entregar este mensaje a tu iglesia con claridad, con sencillez y con poder. Padre, oro en el nombre de Jesús y te doy a ti la gloria, y todos dicen amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero continuar lo que comencé la semana anterior, hablando acerca del tema viviendo en madurez espiritual. Jesús está hablando a sus discípulos, dos de sus discípulos, en el camino de Emaús. Ellos están desanimados porque Jesús murió, se les acabó sus esperanzas, y aunque Jesús va con ellos en el camino, ellos no lo reconocen. Y están hablando de todo lo que ha pasado. Y Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Él les dice: ustedes tardos de corazón. Han sido personas lentas para creer. Han sido personas poco receptivas para poder creer. Y en sí lo que pasó fue que cuando Jesús les habló estas cosas, que era necesario que Él muriera, que fuera crucificado, pero que resucitaría, ellos no lo entendieron. ¿Por qué? Porque nunca habían oído tal cosa, y como no lo entendieron, no lo asimilaron, no lo creyeron y lo olvidaron. Y lo olvidaron por completo. Y Jesús les reprocha y les dice: insensatos y tardos de corazón para creer. Y yo decía la semana anterior, iglesia, que la vida cristiana es la vida para que sea basada en lo que la palabra del Señor enseña y no en nuestras experiencias. La vida de fe es la vida que cree lo que está escrito en la Biblia a pesar de nuestras experiencias. Cuando tú basas tu fe en lo que tú has experimentado solamente, estás basando tu fe en algo limitado y estás diciendo a Dios: ya no puedes hacer más nada en mí porque yo no he experimentado nada más. Pero cuando tú crees lo que está escrito, tú abres tu corazón a lo ilimitado de Dios, a todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y yo estoy convencido que no hay nadie aquí en este santuario que pueda decir: ya Dios hizo en mí todo lo que Él quería hacer. No. Dios tiene mucho más para derramar sobre tu persona si tu corazón está abierto. Aleluya. Pero Jesús les dijo a ellos: tardos de corazón para creer. Y hay una relación entre las palabras de Jesús y las palabras del autor de los Hebreos, cuando dice a aquel pueblo a quien Él les está escribiendo, que tiene muchas cosas que decirles, pero que son difíciles de explicarles,
por cuanto ellos han sido hechos tardos para oír. Yo decía la semana anterior que creer es el elemento esencial para toda la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de fe de principio a fin. No es una vida de sentimientos ni emociones, es una vida de fe, de principio a fin. Yo decía que ser tardo para oír es un obstáculo a la madurez espiritual. Cuando somos tardos para oír lo que dice la palabra, somos tardos para creer. Porque creemos lo que oímos. Amén. Si somos tardos para creer lo que está escrito, somos tardos para ver el poder de Dios manifestarse. Pero somos tardos para creer muchas veces porque somos tardos para oír. Y realmente este era el problema de los cristianos hebreos. Ellos eran cristianos que procedían del judaísmo. Yo enseñé esto la semana anterior, les recuerdo a manera de introducción, que ellos están enfrentando pruebas, tentaciones, presiones, de modo que parece considerando la idea de volverse al judaísmo, de abandonar la fe cristiana, de abandonar la fe en Jesús y regresar a la obediencia a la ley o a las tradiciones que habían aprendido en su religión judía. A ellos les está escrita esta epístola. Y es interesante porque el autor dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora, lo que el autor de esta epístola les está enseñando a ellos es la manera en la cual ellos pueden fortalecerse espiritualmente y poder avanzar hacia la madurez a pesar de las resistencias que están enfrentando, a pesar de las presiones que están enfrentando. Tú y yo enfrentamos muchas situaciones parecidas en este tiempo. Quizá no iguales porque no venimos de la religión judía, pero somos personas que enfrentamos dificultades en la vida, crisis en diferentes áreas. Nos sentimos que muchas veces no podemos avanzar en nuestro caminar con Dios, y muchas veces he oído este término en personas, he querido tirar la toalla. No hay persona en la iglesia creyente que en un momento o en otro no haya experimentado situaciones similares. Todos pasamos por ahí. Todos pasamos por esas fricciones fuertes. Ahora, la virtud no está en pasar por esas fricciones, sino la virtud está en salir victorioso de esas fricciones. Y para salir victorioso de esas fricciones es necesario que avancemos hacia la madurez. Y un tema muy vital para ir hacia la madurez cristiana, hacia la madurez espiritual, es conocer a Jesucristo, no solamente como nuestro Señor, sino como nuestro sumo sacerdote. Es algo que los hebreos no comprendieron y es allí donde ellos no realmente asimilaron, y el autor les dice acerca de esto, acerca de este tema de Jesús como nuestro sumo sacerdote, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora, yo decía la semana anterior que esta frase, tardos para oír, en ellos específicamente, implicaba una lentitud, una pereza espiritual, un desinterés por oír la palabra de Dios. O sea, muchas veces cuando estamos atravesando por una situación difícil, viene el desánimo espiritual. Viene ese desgano donde realmente no queremos leer la Biblia, no queremos ir a la iglesia, no queremos escuchar un sermón. Estamos como obstinados, se nos encierra o nuestra vida se encierra en lo que estamos enfrentando, y es peligroso. Es cuando más necesitamos oír. Cuando menos deseos de oír tienes, es cuando más necesitas oír. Aleluya. Cuando menos deseos tienes de venir a la iglesia porque estás atribulado, es cuando más deseo o cuando más necesitas oír y venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo está enfrentándote
personalmente allí y es tu reacción a Él que te va a dar a ti la victoria. Aleluya. Es tu fe y esa acción positiva que te va a dar a ti la victoria. ¿Cuántos me entienden? Jesús como nuestro sumo sacerdote es la clave a una vida victoriosa, a una vida de madurez espiritual. Y es lo que este autor está tratando de enseñar, y toda la epístola a los hebreos gira alrededor de este concepto, aunque hay otras cosas también que él enseña, pero gira alrededor de este concepto. De manera que yo quiero en esta mañana que entendamos la idea, el pensamiento, la declaración bíblica de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Desde el mismo principio de la epístola, prácticamente en el capítulo 2, yo quiero que tú mires allí, donde el autor ya hace esta mención. Y en el versículo 17 del capítulo 2 dice, por lo cual, hablando de Jesús, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La Biblia me enseña aquí que Jesús vino a ser semejante a nosotros en todo, excepto en que no pecó. Para él poder entendernos, para él poder ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. La palabra sumo sacerdote significa representante. Cuando decimos Jesús es nuestro sumo sacerdote, implica que Él es mi representante a la diestra de Dios. Él está allí a la diestra del Padre en mi lugar. Él está allí como si yo estuviera allí. Aleluya. Él me representa allí. Y déjame decirte, Él es fiel. Él es poderoso. Él es santo. Él nunca falla y Él nunca fallará. De manera que la posición de Él a la diestra del Dios Padre como mi sumo sacerdote me ayuda a mí a poder fortalecerme en esta tierra y enfrentar cualquier situación que venga en mi contra victoriosamente. Dice la palabra, Él ha venido a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y dice el versículo 18, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso para venir al grito de ayuda de aquellos que son tentados. Dice el versículo 1 del capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerar, en vez de considerar las pruebas, en vez de considerar lo grande del dolor, en vez de considerar la presión fuerte que estás enfrentando, la Biblia nos llama a considerar a Jesucristo. Considéralo a Él, quien es el apóstol, el enviado de Dios y el sumo sacerdote de nuestra profesión. La palabra profesión significa literalmente confesión. Decir la misma cosa. Decir lo que Dios dice de Él. Dios dice que Jesús es el Señor. Cuando yo digo Jesucristo es el Señor, yo estoy confesando el señorío de Cristo. Yo estoy diciendo exactamente lo que Dios dice de Jesús. Cuando Dios dice de Jesús, Él es el sumo sacerdote, y yo digo, Jesús, tú eres mi sumo sacerdote, yo estoy confesándolo a Él como mi sumo sacerdote. Yo estoy declarando con mi boca lo mismo que Dios declara. Yo le estoy apropiando a Él como mi representante delante del Padre. Aleluya. Ese es nuestro llamado. Ahora, en el capítulo 4 del libro de Hebreos, en el versículo 14, es la próxima escritura donde el autor menciona una vez más a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y él dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión o profesión. Sí, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y aquí es bueno que yo te explique esto. El pueblo judío estaba acostumbrado a la enseñanza de que el sumo sacerdote en el pueblo de Israel podía entrar una vez al año
al lugar santísimo en el templo, primero en el tabernáculo, luego en el templo, y ofrecer allí la sangre del sacrificio y ponerlo en el propiciatorio, que era la parte de arriba, la tapa del arca del pacto, que simbolizaba el trono de Dios, para garantizar perdón de pecados para el pueblo. Aleluya. Pero dice que Jesús, nuestro sumo sacerdote, no ha entrado al templo terrenal, sino que entró a la misma presencia de Dios, traspasó los cielos. Aleluya. Aleluya. Y dice, debemos retener nuestra confesión, retener nuestra profesión. Debemos retener diciendo la misma cosa: el Señor es mi capitán, es mi jefe, es mi guía, es mi Señor, es mi sumo sacerdote. Yo no temeré, Él está conmigo. Ahora mira lo que dice el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oh, aleluya. Aleluya. Él sabe por lo que tú pasas. Él conoce tu experiencia. Él sabe lo que has sufrido. Él sabe los tropiezos que estás teniendo. Él sabe las presiones que estás teniendo. Él pasó por ahí. Pero Él nunca falló. Él nunca pecó. Aleluya. Él es capacitado para ayudarnos en nuestras necesidades. Es interesante entender esto, iglesia. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si hay alguien aquí en esta mañana que dice: pastor, yo no tengo ninguna debilidad, entonces tú no necesitas ningún sumo sacerdote. Para ti no es esto. Puedes irte. Pero lo digo así porque yo sé que no hay nadie aquí que me diga hoy con propiedad: pastor, yo no tengo ninguna debilidad. Porque si tú eres una persona así que no tiene ninguna debilidad, por ti Cristo no murió, y por ti Cristo no resucitó, y por ti Cristo no ascendió al cielo. No lo necesitas. Pero la Biblia dice: todos lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Aleluya. Pero qué bueno es saber que Él se compadece de nuestras debilidades. Él no nos trata con ira. Él no nos trata con juicio. Él no nos trata con mala cara cuando ve que fallamos o cuando ve que estamos presionados por algo. Él se compadece. Hay compasión en el corazón de Cristo. Él ve tu sufrimiento y Él se compadece. Y Él extiende su mano para ayudarte. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Mi representante a la diestra del Padre tiene compasión de mí. Mi representante a la diestra de Dios Padre se compadece de mis debilidades. Él entiende por lo que yo paso. Él entiende lo que estoy sufriendo. Y Él tiene compasión de mí. Y Él me ha dado la manera para yo levantarme y salir victorioso. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Cuando yo sé que Cristo es mi sumo sacerdote, es mi representante a la diestra de Dios, yo descanso en Él. Es como cuando tú tienes que enfrentar una corte de ley. Si tú vas solo, tú vas nervioso, tú vas indefenso y tú vas realmente que no la vas a hacer. ¿Por qué? Porque número uno, no conoces la ley. Número dos, aunque la conozcas, no sabes cómo interpretarlas. Porque no eres un abogado. Tú necesitas un abogado. Necesitas un representante. Necesitas alguien que vaya delante del juez y te represente allí. Tú calladito. El mismo abogado te dice: tú cállate, déjame hablar a mí. Y más vale que te calles, porque si no, con tus palabras lo echas a perder. Pero él viene y habla con el juez en términos legales que muchas veces tú no entiendes. Pero si es un buen abogado, va a ayudarte. Va a ayudarte. Jesús es nuestro abogado. Jesús es nuestro representante. Jesús está delante del Padre para decirle al Padre lo que tú realmente necesitas, quién tú eres realmente. Alabado sea el Señor. Aleluya. Por esa razón, iglesia, que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, un sumo sacerdote misericordioso y fiel, un sumo sacerdote que se compadece de mis debilidades, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Nota el versículo 16. Acerquémonos.
Es una orden, es una invitación, es un mandamiento, como tú lo quieras llamar. Pero dice, acerquémonos. Acerquémonos pues a Facebook. Acerquémonos pues al teléfono celular y entretengámonos allí un poco. Porque estoy tan obstinado de la vida, tan presionado que mejor me entretengo. Error. Acerquémonos al trono. Yo quiero que tú entiendas que tú y yo como cristianos nacidos de nuevo tenemos un derecho legal y un privilegio de acercarnos al trono de Dios. Ahora presta atención a esto. Yo decía en el primer servicio, lo quiero enfatizar aquí también, que en el antiguo pacto nadie tenía derecho a acercarse al trono de Dios. Iglesia, el trono de Dios es santo. No hay ser humano en la tierra por causa del pecado que pueda acercarse con confianza al trono de Dios, porque para él el trono de Dios es un trono de juicio. Pero la gracia de Dios es maravillosa. Aleluya. Amén. Cuando el sumo sacerdote se acercaba al lugar santísimo una vez al año, no para permanecer mucho rato allí, sino para entrar rapidito, depositar la sangre del sacrificio y salir rápido. Porque él no podía estar allí. Ese era un lugar santo. Él estaba autorizado solamente a entrar allí, depositar la sangre del sacrificio y salir. Parte de su vestuario incluía unas campanitas en el borde de su vestido. Y estas campanitas sonaban mientras él se estaba moviendo detrás del velo. Y la gente sabía que el hombre estaba vivo, que Dios lo había aceptado, porque él estaba preparado correctamente para entrar allí de acuerdo a lo que Dios había establecido. Pero ¿qué pasa si él no estaba preparado? En el momento de entrar moría. Y al morir las campanitas no sonaban. Y al las campanitas no sonar, el pueblo sabía que el hombre había muerto, no los podía representar allí. Y entonces sus pecados no eran perdonados y el juicio de Dios estaba sobre ellos. De manera que parte del vestuario de este hombre incluía estas campanitas con una cuerda. Si él moría, por la cuerda le iban a sacar para sepultarlo. Pero mientras ellos oían las campanitas, ellos sabían que el hombre estaba vivo, que Dios había aceptado el sacrificio. Aleluya. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque no había entrada al trono de Dios. Pero ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él no ha entrado al trono de Dios para estar allí solamente por 1 minuto, 2 minutos, 20 minutos o 1 hora. Él ha entrado allí para permanecer allí para siempre. Lo que implica que nuestros pecados han sido perdonados, han sido borrados, han sido remitidos, como tú le quieras llamar. Dios ha tratado con nuestro pecado por medio de la sangre de Jesús que Él presentó allí a la diestra de Dios. El trono de Dios se ha convertido para ti y para mí en un trono de gracia. Aleluya. Aleluya. Un trono, nota lo que dice el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente, no con temor, no con duda, no con inseguridad, sino confiadamente, con plena confianza, al trono de la gracia. La palabra gracia significa favor no merecido. La palabra gracia me recuerda a mí que Dios derrama su favor sobre mí. Que Dios no está mirándome a mí con ojos de juicio, con deseo de matarme y mandarme al infierno. No, Señor. Dios me está mirando a mí con ojos de gracia, con ojos de favor. Dios me está diciendo a mí, yo quiero derramar mi favor sobre tu vida de manera que tú te sientas especial delante de mí. Yo quiero que tú... Oh, aleluya. Ese es el favor de Dios. Mientras la iglesia esté mirando a Dios como un Dios que castiga, que solamente está mirando para castigar, que solamente está mirando para destruir, esa iglesia no puede ver la gloria de Dios manifestarse en medio de ellos porque no está viendo al Dios correctamente. No me malentiendas, Dios es santo, Dios es justo y Dios no tolera el pecado. Pero Cristo pagó por el pecado. Cristo derramó su sangre. Cristo convirtió el trono de Dios
de un trono de juicio a un trono de gracia, a un trono de favor. Y ahora ese trono está abierto para mí. Amén. No, hermana, si cree, es todo lo que necesita. No si obedece, es si cree. Si cree, porque venimos a Él llenos de problemas. Venimos a Él porque hemos fallado. Venimos a Él porque hemos pecado. Venimos a Él porque tenemos debilidades. No hay nadie aquí, una vez más digo esto, que me pueda decir a mí, pastor, yo no he fallado en nada. Si tú no has fallado en nada, tú no lo necesitas a Él. Pero si tú has fallado, tú lo necesitas a Él. Yo lo necesito a Él porque yo fallo. Porque yo fallo. Amén. Yo fallo en pensamiento, yo fallo en palabra, yo fallo en acción. Yo no soy perfecto. ¿Me está entendiendo esto? Oh, eso es precioso. Porque hasta que no captamos la gracia de Dios, no podemos recibir el impacto de su poder. Mira lo que dice el versículo 16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia. Ahora, presta atención a esto. Yo no necesito misericordia de Dios si yo no he fallado a Dios. Tú no necesitas misericordia de Dios si tú no le has fallado a Dios. Pero como tú le has fallado, tú necesitas misericordia. El punto aquí es esta, iglesia. Que muchas veces la iglesia vive bajo condenación. Y cuando vivimos bajo condenación estamos separándonos de Cristo. Estamos cayendo de la gracia. Aun cuando yo fallo, yo no estoy bajo condenación. Pon eso en tu mente. Pon eso en tu mente. ¿Por qué? Porque mi Biblia me dice a mí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo no estoy bajo condenación aunque yo falle. ¿Sabe por qué? Porque mi Biblia me dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Aleluya! Cuando yo fallo, el enemigo me apunta para condenarme. Pero mi abogado me apunta para defenderme. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Me está entendiendo esto? La Biblia dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el que nunca ha pecado. Él es mi representante, Él es mi abogado. Cuando yo peco, yo confieso mi pecado ante Dios, el diablo me acusa, pero Jesús le dice al Padre, mi sangre lo ha limpiado, mi sangre lo ha limpiado, mi sangre lo ha limpiado. Aleluya. Yo necesito misericordia cuando yo he fallado. Pero qué bueno que puedo entrar al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Aquellos hebreos, ellos están desanimados, ellos están presionados, ellos están al punto de regresar atrás. Y el autor les dice, consideren a Jesús. Consideren que Él es el autor y el apóstol, el enviado, el sumo sacerdote de la confesión de ustedes. Acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y note lo que dice después. Y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra oportuno socorro significa para el momento de necesidad. Gracia, favor, no merecido, pero favor de Dios. Oh, cuando yo comienzo a mirar a Dios como un Dios de favores. Él es el que me corona de favores y misericordias. Aleluya. Yo pienso así. Si David pudo decir eso bajo el antiguo pacto, que estaba basado en la sangre de animales, ¿cuánto más yo que estoy en el nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo, puedo decir, mi Dios es el que me corona de favores y misericordias? Aleluya.
Aleluya. Aleluya. La Biblia dice que en Cristo somos muy favorecidos. Salmo número 5, dice que Él nos rodea con su favor, como con un escudo. El favor de Dios está sobre ti, mi hermano. El favor de Dios está sobre ti, mi hermana. ¿Qué significa? Que Dios quiere darte un tratamiento especial, como se le da a alguien especial, porque Él te ha dado su favor. Tú dices, pero yo no lo merezco. Él sabe que no lo mereces, pero Él dice, no importa, yo quiero hacerlo. ¿Y quién le dice que no? Él quiere amarme. Él quiere ayudarme. Él quiere hacer algo para mí, a pesar de que yo no lo merezco. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que me favorece. Si yo lo merezco, ya no es favor. Si yo lo merezco, ya no es gracia. Si yo lo merezco, es que Dios me debe algo y me lo tiene que pagar. Pero Dios a mí no me debe nada. Yo le debo a Él. Pero en su favor, Él derrama bendición sobre mi vida, aunque yo no lo merezca. El autor de los Hebreos le está diciendo a los hebreos, cambien su manera de pensar acerca de Dios. Y Él nos lo dice a nosotros en esta mañana. Acércate al trono de la gracia, no al trono de juicio. Acércate al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia, favor en ese momento de necesidad, en ese momento de tensión, en ese momento de presión, en ese momento de problemas, en ese momento donde el enemigo viene a atacarte con enfermedad, con problemas financieros, con problemas matrimoniales, con problemas morales, y viene a señalarte como que ya no tienes salida, como que ya tu vida se acabó. Es allí donde tienes que venir al trono de la gracia y alcanzar la misericordia de Dios y recibir su gracia para ese momento de necesidad. Dios nos ha dado una manera de escape. Digo conmigo, gracia, favor. Aleluya. Yo quiero que mires algo aquí en este versículo 16 de nuevo, porque ahí hay algo que es tan lleno de contenido espiritual. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia, hallar gracia. Yo quiero que mires conmigo en el libro de 2 de Corintios capítulo 12. En 2 de Corintios capítulo 12 el apóstol San Pablo nos ilustra este concepto de hallar gracia. Aleluya. Hallar gracia para el oportuno socorro. Pablo es un individuo que realmente tiene una encomienda de Dios muy grande. Él ha recibido revelación del Nuevo Testamento, lo que es la salvación en Jesucristo. Él está predicando por todas partes y el enemigo lo ataca en todas partes. Aleluya. Y él se encuentra que está siendo abofeteado, dice él, por un mensajero de Satanás. No de Dios, un mensajero de Satanás. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. ¿Está aquí todavía? Y dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Vamos a leer el versículo 7 también. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Ahora, un aguijón en mi carne. O sea, mucha gente ha interpretado esto como una enfermedad física. Incluso hay doctrinas de esto, hay libros llenos de esto, que el apóstol estaba enfermo, tenía un problema de los ojos o tenía un problema en otra parte del cuerpo, pero que estaba enfermo y le llaman a esa enfermedad el aguijón en la carne. Sin embargo, Pablo en ningún momento dice que ese aguijón era una enfermedad. No tenemos derecho a interpretarlo así, porque no lo dice así. Incluso hay versiones modernas de la Biblia que traducen este pasaje en vez de aguijón en la carne y lo dicen una enfermedad. Pero eso es violar el texto griego original. Un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Cuando tú lees el capítulo 11 de 2 de Corintios,
vas a mirar allí una serie de problemas que Pablo enfrentó, que lo tenían combatiendo todo el tiempo, porque no salía de una para entrar en otra. En cada ciudad que llegaba había conflictos en contra de él. En cada ciudad que llegaba había problemas en contra de él. En cada ciudad que llegaba muchas veces lo apedrearon, muchas veces lo encerraron en prisión. Muchas veces dice él que le dieron 40 latigazos menos uno. De acuerdo a la ley de Moisés, por predicar el evangelio. Y él dice, yo he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Ahora, el término aguijón en la carne es un término que se usa en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, para hablar acerca de cuando uno es molestado por enemigos. Enemigos de Israel que vinieron a hacerle la vida difícil a Israel, vinieron a ser como un aguijón en su costado. No quiere decir que se metieron en su carne, pero es una forma de hablar en términos figurados para explicar que estamos enfrentando un problema. Es como cuando tú dices, esta persona es como una piedra en mi zapato. No es que la persona es una piedra de verdad, sino que es molesta como una piedra en el zapato. Es un término para usarse en lenguaje figurado. Pablo dice, esto que me está pasando es como un aguijón en mi carne. Y yo le he pedido al Señor 3 veces que lo quite de mí. Ahora, la gente que no cree en sanidad divina, la gente que no cree que Dios puede sanarle físicamente, siempre ponen esto como un argumento en contra de la sanidad, diciendo, bueno, Pablo oró 3 veces que el Señor lo sanara y Dios le dijo que no. Primeramente, Pablo no oró para que Dios lo sanara. Pablo oró para que Dios le quitara ese aguijón, esa molestia, que donde quiera que él llegara, las cosas fueran más fáciles. Número 2, Dios no le dijo nunca que no. Cuando Pablo oró 3 veces que le quitara eso, nota el versículo 9, lo que Dios le contesta. Dios nunca le contestó, yo no voy a quitar ningún aguijón. Mi respuesta es no. No, eso no es lo que Dios le dice. Lo que Dios le dice es, y me ha dicho, bástate mi gracia. En otras palabras, mi gracia es suficiente. Ahora, presta atención a esto, porque esto es importante. El Señor no le dice a Pablo que Él le va a quitar el aguijón. Él le dice, yo te he dado mi gracia. Yo te he dado mi favor. Yo te he dado mi poder. Es tu responsabilidad enfrentar ese aguijón con el poder que yo te he dado. Yo no lo voy a quitar. Quítalo tú con el poder que yo te he dado. Amén. Amén. Note lo que dice el versículo 9 una vez más. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder. Y aquí venimos a una definición de gracia, que es algo más que favor no merecido. Gracia es poder de Dios manifestado. Gracia es poder de Dios manifestado, iglesia. Cuando tú entras al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, tú vienes para hallar poder de Dios manifestado para enfrentar la necesidad que tú tienes. Oh, aleluya. La gracia de Dios es el poder de Dios manifestado en tu vida para que tú enfrentes tu problema victoriosamente. ¿Me está entendiendo esta mañana? La iglesia ha distorsionado la escritura por medio de tradiciones. De manera que hoy día creemos más las tradiciones que lo que está escrito. Dice la escritura. El Señor le dijo a Pablo, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, se hace completo en la debilidad. Pablo se sentía débil, como tú y yo nos podemos sentir débiles en muchos momentos de nuestra vida, cuando vemos que se presentan cosas delante de nosotros que no tenemos fuerza para enfrentarlo. ¿Me está entendiendo?
Es todo, es tan fácil alabar a Dios y venir a la iglesia y leer la Biblia y orar cuando todo está bien. Es tan fácil poner un CD y oír música cristiana o cantar tú la música cristiana cuando todo está bien. Pero cuando te está doliendo tu carne, cuando realmente estás experimentando presiones en tu matrimonio o en tu familia o en tus finanzas o en tu cuerpo físico, no es tan fácil alabar a Dios. No es tan fácil poner el CD. No es tan fácil enfrentar esa situación con ánimo. Hay debilidad. Pero Jesucristo es un sumo sacerdote que se compadece de mis debilidades. Y yo te estoy hablando un mensaje de fe en esta mañana. Un mensaje de esperanza y de poder. Porque Jesús le dice a Pablo, mi poder se perfecciona, se hace completo en tu debilidad. No esperes sentirte fuerte para creer que eres fuerte. No esperes sentirte fuerte para entonces servirme a mí. Comienza a servirme a mí aún en tu debilidad, porque es en tu debilidad que mi poder se perfecciona. No esperes sentimientos, no esperes circunstancias cambiadas. Ahí donde tú estás, en ese dolor, en esa presión, en ese diagnóstico del doctor, en esa situación difícil, allí en esa debilidad, tú tienes la gracia de Dios. Tú tienes la gracia del Señor. Tú tienes el favor del Señor y su poder disponible para ti. Y Pablo captó la onda. Pablo entendió. Y mira lo que dice Pablo, verso 9, la segunda parte. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y entonces dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, hasta que tú aprendas a gozarte en tus debilidades. Tú no has entendido la gracia de Dios. Tú no has entendido que la gracia de Dios es suficiente. Que tú no necesitas salir del hoyo para entonces saber que eres victorioso. Tú eres victorioso aún dentro del hoyo si la gracia de Dios está sobre ti. Aleluya. Aleluya. Me gozo en las debilidades, en afrentas, y este es el aguijón, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oh, él está diciendo, tú puedes ver a un Pablo débil. Oh, tú puedes mirarme y decir, cuán débil está Pablo, pobrecito, cuán débil está. Pero tú no sabes que cuando yo soy débil, en realidad es cuando yo soy fuerte. Hay victoria en Cristo. Ahora mira conmigo en el libro de Primera de Samuel 30 para darte otra ilustración, esta vez del Antiguo Testamento. Aleluya. Primera de Samuel capítulo 30. Cuando lo tengas dices amén. Bástate mi gracia. El trono de gracia. La próxima vez que tengas el problema, no te quejes, no lamentes tu situación. Entra al trono de la gracia. Ve a la oración, ve a la presencia de Dios. En vez de decirle a todo el mundo tus problemas, cuéntale tus problemas a Dios. Cuéntale tus necesidades a Él y recibe su gracia para enfrentar victoriosamente esas necesidades. Le comentamos a medio mundo nuestros problemas para que se conduelan de nosotros y nos digan, pobrecito, qué mal la está pasando. ¿De qué te ayuda eso? Cuando le cuentas tus problemas al Señor, Él no te dice pobrecito. Él te dice, mi gracia es suficiente. Agarra mi gracia y levántate y deja de llorar. Y comienza a gozarte en mi poder. Primera Samuel 30 dice, verso 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Esto fue una gran derrota para David, un revés. ¿Sí? Porque él estaba con sus hombres en otro lugar y el enemigo vino y invadió el campamento de David y lo asoló y le prendió fuego.
Verso 2, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Verso 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Verso 6, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea, para David esto no era fácil. El pueblo lo culpaba de ser responsable de este problema y trató de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero mira lo que dice el texto, la última parte. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Oh, aleluya. Yo creo que no hay nadie aquí que pueda decir, a mí me ha pasado peor que a David. Es duro lo que él está pasando. Y cuando lo miras en lo natural, deseos de correr, deseos de llorar, deseos de tirarte al piso, deseos de huir. Pero David no hizo eso. David dice, se fortaleció en Jehová. Aleluya. David entendió la gracia de Dios. No en balde él dijo, Él es el que me corona de favores y misericordias. David se fortaleció en Jehová. Y dice el versículo número 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. El efod era un instrumento para consultar a Dios. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. Gloria a Dios. David se fortaleció en Jehová. ¿Y qué hizo cuando él se fortaleció? Él consultó a Dios. Él fue a la presencia de Dios. Él oró a Dios. Él buscó dirección de Dios. Él no se tiró a llorar. Él no se tiró al piso. Él no huyó. Él no tiró la toalla. Él se fortaleció en el Señor. Él dijo, yo soy débil, pero mi Dios es fuerte. Yo me fortalezco en Él y en el poder de su fuerza. Y él consultó a Dios. Y Dios le respondió. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Alabado sea el Señor. Dios te invita hoy a ir al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y el resto de la historia es victorioso. Dios le dio la victoria. Dios venció a los enemigos de David. Recuperó a su gente otra vez. Y el nombre del Señor fue glorificado. Iglesia, hay victoria en Cristo. Pero hay algo aquí que yo quiero añadir antes de terminar. Cuando dice la palabra que podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Hallar gracia. Cuando Dios le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente. Hay una manera para recibir la gracia de Dios. Y es a través de fe. No es automático. Dios me da su gracia, pero yo la tengo que recibir por fe. Si tú miras conmigo en Romanos 4, la Biblia nos dice esta verdad en pocas palabras. Romanos capítulo 4, ya voy a terminar casi. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Romanos 4, 16, hay una verdad que muchas veces pasamos por alto porque creemos que no lo sabemos todo. Nota lo que dice, es simple pero es poderoso. ¿Ya lo encontraste? Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia. La Biblia dice, somos salvos por gracia mediante la fe. Es la fe la que recibe la gracia de Dios. Tú no puedes experimentar la gracia de Dios en tu vida automáticamente. Necesitas recibir la gracia por fe. ¿Qué significa eso? Que aunque yo no siento, aunque yo no entiendo, pero yo extiendo mi mano de fe y le digo al Señor, Señor, yo creo que recibo tu gracia y la apropio en mi vida. Yo creo que recibo tu favor y lo apropio en mi vida. Yo creo que recibo tu poder
y lo apropio en mi vida. No dejo de estar débil, no dejo de sentirme mal, pero ahora yo creo que recibí su gracia. Yo creo que recibí su favor. Yo creo que recibí su poder. Ahora soy un hombre que está rodeado del favor de Dios. ¿Por qué? Porque creí que lo recibí. Soy un hombre que está lleno de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque creí que recibí su gracia y lo dije con mis propias palabras. Jesús dijo: todo lo que pidiereis orando, cree que lo has recibido y vendrá. Eso es tener fe, eso es usar la fe. Pero si yo digo: yo creo que recibí la gracia de Dios, ay, pero me estoy muriendo, ay, pero yo no sé cómo la voy a hacer, ay, pero qué va, cuán débil me siento, yo no sé qué va a pasar. Tú no has recibido nada. Tú no has recibido nada. Tú entraste al trono y saliste igual. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, no vamos a cambiar nuestra forma de creer. Si no cambiamos nuestra forma de creer, no vamos a cambiar nuestra forma de hablar. Y si no cambiamos nuestra forma de hablar, no vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Vamos a seguir siendo las mismas personas que 20 años atrás. ¿Así? Y así. Y el Señor no te llamó a ti, a esta vida, para estar así. Ni tampoco para estar así. El Señor te llamó a esta vida para gozarte, para declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y decir: no hay otro como Cristo, no hay nadie como Él, no hay nadie en quien yo pueda recibir salvación, sanidad, liberación, vida victoriosa. Él es mi Señor, Él es mi sumo sacerdote, Él es mi pastor, Él es todo lo que yo necesito, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Amén. No esperes sentirte bien para decirlo. Cuando te sientes mal, dilo. Cuando te sientes terrible, dilo. Cuando te sientes que no la haces, dilo. Porque son tus palabras, creyéndolo en tu corazón, los que cambian tu situación, los que cambian tu circunstancia, los que le tapan la boca al diablo y hacen que tú camines sobre las alturas en la victoria que Cristo te dio. Iglesia, eso es madurez espiritual. Eso es madurez espiritual. Eso es madurez espiritual. Que aprendemos a discernir el bien y el mal. Y entendemos cuando algo es de Dios y cuando no lo es. Y cuando entendemos que algo no es de Dios, lo combatimos con los dientes o como lo que sea. En el nombre de Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es maravillosamente bueno. Ponte de pie, vamos a alabar a Dios. Vamos a decir: gracias, Señor, por tu palabra. Oh, iglesia, Dios es maravillosamente bueno. Levanta tus manos y adora al Señor en esta mañana. Oh, gracias, Padre, por tu palabra. Aleluya. La vida cristiana que realmente satisface y realmente es una vida victoriosa y abundante es la vida cristiana madura espiritualmente. No te quedes más como un bebé espiritual. Avanza hacia la madurez. Aleluya. Es posible para ti, para mí, para todo creyente que desea esta vida espiritual madura, que la anhela con todo su corazón, que decide con firmeza y propósito creerle a Dios y a su palabra en una manera consistente y perseverante. Y debemos decir: Señor, ayúdame a vivir de esta manera. Yo quiero que tu nombre sea glorificado. Ayúdame a vivir de esta manera. Que el diablo no reciba ninguna gloria. Solo tú recibas la gloria. Aleluya. En mi debilidad tú eres mi fortaleza. En mi debilidad tú eres mi ayudador. En mi debilidad, Señor, yo voy a gozarme en ti. No hay nadie como tú. Aleluya. Tu amor es más grande que todo. Nadie me puede separar de tu amor. Adora al Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria.